Dios les bendiga a todos y cada uno de mis hermanos y hermanas. Les doy la bienvenida a esta subclase de Escuela Bíblica. Este que le habla es su hermano Miguel Arroyo, que por la gracia de Dios ha sido comisionado en este día para dirigirlos en el estudio de esta clase que lleva por título La Iglesia y su responsabilidad social. No quiero comenzar la clase sin antes pedirles que oren por los maestros que preparamos semanalmente estas clases. Permítanme decirles que no es fácil sentarse frente a un equipo electrónico a dar una clase como esta. Por lo menos yo no estoy acostumbrado. Porque uno como maestro prefiere pararse frente a una clase e interactuar con el grupo. Dando esta clase así, no sabemos si entendieron los conceptos que les traemos, o peor aún, si los malentendieron. No es la misma dinámica, pero confiamos en el Señor que muy pronto estaremos en los salones otra vez. Bueno, comencemos la clase de hoy, que es la número 24, y se encuentra la lectura bíblica en Jeremías 29:7 y Deuteronomio 15 del 7 al 11. La introducción dice así: la vida en sociedad es mucho más que un agregado de individuos. Son personas vinculadas a un pasado común, un área geográfica definida, con sus costumbres y tradiciones, una raza o cruces raciales, instituciones creadas por ellos que cumplen un fin mediante la mutua cooperación. Se espera que todos sus integrantes luchen a favor del bienestar común. Sin embargo, debido a la diversidad de caracteres y a la complejidad de los cambios sociales, se suscitan o presentan situaciones que dificultan la sana convivencia. Es responsabilidad de la Iglesia administrar en favor de los humanos sin hacer acepción de personas, practicando una vida de servicio a Dios, a la Iglesia y a la comunidad. Vamos a Jeremías 29:7, que dice así: y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Jeremías escribió en el nombre de Dios una carta a los que estaban cautivos en Babilonia. La carta fue escrita con el fin de consolarles, pues ellos estaban muy entristecidos y quizás molestos por haber sido sacados de su tierra y haber sido llevados cautivos a tierra extraña. Ya sabemos lo que pasó, que fueron llevados a Babilonia por desobedientes. Debemos comenzar por entender que Dios no hace nada con la intención de hacer daño a su pueblo. Él en su divina voluntad nos permite pasar por diversas situaciones y nos procesa de modo tal que como el árbol es podado para quitar las partes dañadas que tiene y así poder ser renovado, también nosotros, a través de las distintas situaciones que parecen adversas en nuestras vidas, seamos depurados en cuerpo, mente y alma. Si era Dios quien había llevado a su pueblo a Babilonia, podían estar seguros de que lo había hecho para bien de ellos y no para su daño. Jeremías en la carta les exhorta a que busquen el bien del país en donde se hallan como cautivos, que oren por él y se esfuercen en promover el bienestar general de ese país. Esto significa una prohibición de intentar cualquier cosa contra la paz pública, mientras sean súbditos del rey de Babilonia. Han de vivir pacíficamente bajo su mando y no tratar de sacudirse del yugo, sino dejar pacientemente a Dios actuar a su debido tiempo para traerles liberación, porque en su paz dice tendréis vosotros paz. Así también los primeros cristianos, conforme y a tenor con su santa religión, oraban por las autoridades constituidas, aun cuando fuesen perseguidores. Recordamos la persecución romana que hubo contra los apóstoles, y aún así ellos rogaban por ellos porque sabían que si el gobierno era derrocado, todo el pueblo iba a sufrir. Así es que tenemos que ser sabios, y hoy en día estamos viendo las cosas que están pasando con el gobierno y vemos que son cosas demasiado injustas y cosas que nos dañan, y aprobando leyes en contra de la palabra de Dios, pero aún así tenemos que orar por ello para que Dios le dé discernimiento. Aleluya, santo. Todo pasajero de un barco debe estar interesado en la seguridad de la nave, pues si se hunde la nave, se ahogan todos. Pasando ahora a Deuteronomio 15:7 al 11. Cuando hay en medio de ti menesteroso, de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano libremente y en efecto le prestarás lo que necesite.
Recuerde de tener en tu corazón pensamientos perversos diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des. Porque por ello te bendecirá Jehová, tu Dios, en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Se había proclamado una ley para aliviar a los deudores pobres. Cada 7 años había un año de remisión, en el cual los campos no se labraban y los siervos quedaban libres, y entre otros actos de misericordia se liberaban a quienes habían pedido dinero prestado y no habían podido devolverlo. Antes de la obligación de pagarlo estaba la obligación en conciencia. Sin embargo, el acreedor no podía reclamarlo por ley. Eso es lo importante. Si le querían pagar, ellos le podían pagar. Lo que no podía hacer el acreedor era ir y llevarlos a corte o llevarlos ante un magistrado para cobrarle. La razón de esta ley era una prohibición de parte de Dios, porque la remisión de la deuda se hacía al final del año sabático, ya que aquel año la tierra había estado sin cultivar y era natural que quien ya estaba en situación económica apurada se encontrase todavía peor al final de dicho año. Recuerden que es un año sin trabajar. Ese año no se podía trabajar la tierra por prohibición de Dios. Imagínense un año completo sin trabajar y con las deudas encima. Entonces nos parece un poco a lo que estamos viviendo ahora con esta plaga del coronavirus. La gente lleva varios días sin trabajar y se están volviendo locos. La ley, para ser justa, no prohibía recibir el pago de la deuda de manos del deudor o de sus amigos por él, sino solo exigir el pago mediante proceso legal. Pensaríamos que esta ley era algo injusta con los acreedores, pero había una promesa de parte de Dios para ellos, de que si cumplen con esta ley, Dios les resarciría con holgura de la pérdida que le haya ocasionado la remisión de la deuda. A fin de cuentas, no hay nadie que pague mejor que Dios. Es por esto que se nos manda y se nos recomienda a prestar o dar según la posibilidad de cada uno y la necesidad del prójimo. A veces resulta más creativo prestar que dar, pues así se estimula al deudor a que trabaje honradamente y pueda ayudarse a sí mismo. A veces es mejor dar una caña de pescar que un pescado, pues así no solo les hacíamos el hambre por un día, sino por muchos días subsiguientes. De todos modos, si a veces no podemos confiar en una persona a quien prestamos algo, hagámoslo y pongamos nuestra confianza en Dios, sin esperar nada a cambio en este mundo, pero seguro de que seremos recompensados en la resurrección de los justos. Hoy en día nosotros vemos personas en la calle a veces pidiendo, y cuando llega el momento que uno llega a su lado, uno piensa, estás así porque estás en droga, estás así quién sabe por cuántos errores tú cometiste. Pero Dios no nos manda a juzgarlo, Dios nos manda a ayudarlo. Si usan el dinero para lo que ellos quieran usarlo, si lo usan para droga, para lo que sea, pues allá ellos con Dios. A veces nosotros pensamos, pero es que si le doy dinero para, yo sé que lo van a utilizar para droga. Quizás nosotros pensamos, estoy haciéndole daño. Pero es que no nos podemos dejar llevar por eso. Tenemos que pensar que Dios nos manda a dar sin preguntar y sin juzgar. Piénsalo, mis hermanos. En Lucas 6:35, amad pues a vuestros amigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Wow, seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Lucas 14:14 dice, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te serás recompensado en la resurrección de los justos. La pobreza es una de las grandes preocupaciones del ser humano en toda su historia, debido a que el hombre no ha administrado sabiamente los recursos que Dios le dio y ha practicado la injusticia en la distribución de las riquezas de Dios, la distribución de las riquezas que Dios nos ha dado. A veces hacemos juicios sobre la causa de la pobreza, y muchas veces se culpa a los pobres por su triste situación. Dios creó a cada persona con valor y dignidad, pero el pecado afectó a toda la raza humana, y el humano estableció diferencia entre unos y otros. Los poderosos se lucran a causa de los débiles, y esto ha propiciado
que surgieran las clases sociales y los niveles de riqueza o pobreza. Por otro lado, Dios no tolera el trato cruel ni la injusticia social, mucho menos la opresión contra los pobres. Voy a repetir esto. Por otro lado, Dios no tolera el trato cruel ni la injusticia social, mucho menos la opresión contra los pobres. La pobreza es una característica del presente siglo. Lo vemos en Deuteronomios 15:11, Marcos 14:7. Pero Dios no se ha olvidado de los pobres. El apóstol Pablo destaca que en la planificación del presupuesto de la iglesia debe incluirse ayuda a los necesitados, 2 Corintios 8:15. Es deber del cristiano ayudar a los pobres, Mateo 19:21, 2 Corintios 8:2. Santiago señala que la pobreza no debe ser causa de discrimen social, Santiago 2:5-9. En Hechos 20:35 leemos, más bienaventurado está el que recibir. Y si uno da es porque tiene. El amor produce acciones concretas y tangibles. La persona que ama puede ser estimulada por el Espíritu a socorrer al desvalido, a ser hospitalario con los extranjeros o personas que padecen necesidades, Hebreos 13:2. Hacerse solidario con las personas que está presa o en aquellos que son maltratados. En estos días yo estaba viendo las noticias y estaba viendo esta comunidad dominicana que hay en Puerto Rico que estaban llorando y decían que tenían hambre porque ellos, por ser indocumentados, pues no pueden recibir las ayudas que está dando el gobierno federal y están viviendo una situación bien difícil. Tenemos que mirar a estas personas y pensar que si fuéramos nosotros los que estamos en sus países, nos gustaría que nos ayudaran. Nosotros somos todos hermanos, no importa si somos puertorriqueños, dominicanos o quiénes somos. Dios nos manda a ayudar y por alguna razón Dios lo hace para proveer las necesidades de estas personas. Así es que si nosotros tenemos y podemos, seamos dadivosos. Conclusión. La misión de la iglesia responde al propósito redentor de Dios para la humanidad. La iglesia ha sido comisionada por Dios a servir, haciendo bien a los demás. Primero los de la familia de la fe, ya que para poder ayudar a otros a sanar, la iglesia debe ministrar para alcanzar su propia sanidad. Luego debe ministrar a los que están fuera. Nadie puede ofrecer lo que no posee. La iglesia como cuerpo de Cristo no puede enajenarse del contexto social al que pertenece. Por el contrario, como portadora del Evangelio es responsable de conocer la realidad social que la rodea y hacer provisión para atender las necesidades de la comunidad, tanto de los de adentro como de los de afuera. Quiero terminar con este pensamiento. Los ríos no beben su propia agua. Los árboles no comen sus propios frutos. El sol no brilla para sí mismo y las flores no esparcen su fragancia para sí mismas. Vivir para los otros es una regla de Dios que se refleja en la naturaleza. La vida es buena cuando tú estás feliz, pero la vida es mucho mejor cuando otros son felices por causa tuya. Nuestra naturaleza es el servicio. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Dios te bendiga.